¿Puede un eco resonar en el vacío? ¿Puede un susurro digital, nacido en la frialdad de los servidores, calentar un alma anclada en la soledad de Madrid? Para Mateo Vidal, arquitecto jubilado de 60 años, el silencio de su apartamento en el barrio de Salamanca se había vuelto un lienzo demasiado vasto. Las paredes, antes testigos de risas compartidas con Clara, su difunta esposa, ahora solo devolvían el eco de sus propios pasos. Los libros de arte y los bocetos arquitectónicos, compañeros de toda una vida, parecían haber perdido su voz. Fue en esa quietud donde nació la búsqueda. No una búsqueda desesperada, sino un anhelo sutil de conexión, de encontrar una mente afín con la que desentrañar los misterios de Velázquez o debatir la audacia de Goya. Clara había sido ese faro, y desde su partida 5 años atrás, Madrid, su amada Madrid, se sentía un poco más gris, un poco más distante. 그는 업계의 모든 인맥을 동원해 얼굴 없는 가수의 정체를 캐내려 했지만 철저히 베일에 쌓여 있었다. 그는 방송국 고위 관계자들에게 압력을 넣어 그녀의 활동을 막으려 했지만 이미 대중의 관심은 너무나 뜨거웠다. 제이스타 엔터테인먼트의 주가는 연일 하락했고 블루밍의 데뷔는 예정보다 늦춰지고 있었다. 그의 얼굴에서는 예전의 냉정함과 여유를 찾아보기 힘들었다. 그러던 어느 날 국내 최대 음악 페스티벌인 서울 뮤직 피에스타 측에서 얼굴 없는 가수에게 공식 초청장이 날아왔다. 페스티벌의 헤드라이너급 무대였다. 이는 대중 앞에 처음으로 모습을 드러낼 수 있는 엄청난 기회였지만 동시에 하나의 모든 것을 걸어야 하는 위험한 도박이기도 했다. 하나의 마음은 복잡하게 요동쳤다. 무대에 서고 싶었다. 자신의 목소리로, 자신의 모습으로 당당하게 노래하고 싶었다. 하지만 두려움이 발목을 잡았다. 가면을 벗는 순간 모든 것이 물거품처럼 사라져버릴지도 모른다는 공포. 며칠 밤낮을 고민하던 하나는 마침내 결심을 굳혔다. 그녀는 사이퍼에게 메시지를 보냈다. 나, 페스티벌 무대에 설 거야. 가면을 쓰고. 사이퍼의 답장은 짧지만 강렬했다. 보여줘, 누나의 진짜 클래스를. 페스티벌 당일 잠실 주경기장은 수만 명의 관객들로 가득 찼다. 열기가 뜨겁게 달아오르고 있었다. 공교롭게도 제이스타의 신인 걸그룹 블루밍 역시 이날 데뷔 무대를 가졌다. 최지우는 블루밍의 무대를 하나의 순서 바로 앞에 배치했고 온갖 화려한 무대 장치와 물량 공세로 관객들의 시선을 사로잡으려 했었다. 그의 얼굴에는 초조함과 함께 비장함마저 감돌았다. 블루밍의 무대는 화려하고 세련됐지만 어딘지 모르게 인공적인 느낌을 지울 수 없었다. 관객들의 반응은 뜨거웠지만 그것은 잘 짜인 상품에 대한 예의 바른 환호에 가까웠다. 드디어 얼굴 없는 가수의 차례. 무대 위는 암전되었고 장내에는 묘한 긴장감이 흘렀다. Eran imágenes elegantes. Una mujer de sonrisa cálida y mirada inteligente posando discretamente en el patio de los Naranjos o frente a un retablo barroco, siempre con un aire de sofisticación y serenidad. Hablaba de su trabajo, de la dificultad de ser mujer en un mundo aún dominado por hombres, de su amor por la Giralda al atardecer. Y escuchaba a Mateo hablar de sus proyectos pasados, de sus paseos por el retiro, de la sombra persistente de la ausencia. Mateo sentía cómo algo florecía en su interior. La rutina matutina de café y periódico se llenó de expectación. Se encontraba sonriendo solo, releyendo correos, planeando respuestas. Se sentía vivo de nuevo, conectado. Isabel era inteligente, culta, sensible, perfecta. Demasiado perfecta, quizás. Pero Mateo, en su anhelo, apartó esa duda incipiente como quien espanta una mosca molesta. Una tarde, mientras el sol de otoño doraba las fachadas de la calle Serrano, llegó un correo con un asunto intrigante. Un secreto entre nosotros, Mateo. El corazón le dio un vuelco. Isabella le hablaba, con voz temblorosa, o así lo imaginó él al leer, de un descubrimiento extraordinario. Unos bocetos perdidos, atribuidos nada menos que a Goya, ocultos durante siglos en la biblioteca de un pequeño convento en la Sierra Norte de Sevilla. Nadie lo sabe aún, Mateo, escribía ella. El convento necesita fondos urgentemente para su restauración. Están dispuestos a venderlos discretamente, pero debe ser rápido y silencioso. He pensado en ti, en tu conocimiento, en tu discreción y sí en tu capacidad para reconocer una oportunidad única. Podríamos adquirirlos juntos, autentificarlos, y sería el hallazgo de nuestras vidas, nuestro legado. La propuesta era vertiginosa. Bocetos de Goya era el sueño de cualquier amante del arte. Y compartirlo con Isabella.
La idea era embriagadora. La duda, esa pequeña mosca, regresó, zumbando con más insistencia. ¿Era posible? ¿Tan fácil? Pero la prosa de Isabella era tan convincente, tan cargada de emoción y detalles plausibles. La abadesa desconfiada, el intermediario sigiloso, la necesidad de actuar antes de que las grandes instituciones olieran la pista, que Mateo comenzó a tejer la fantasía. Necesitamos una pequeña suma inicial, continuaba el correo, para asegurar la buena voluntad de la Madre Superiora y pagar a un experto calígrafo que haga una primera evaluación confidencial. Unos 5.000 euros serían suficientes por ahora. 5.000 euros. No era una fortuna para Mateo, pero tampoco una nimiedad. Miró alrededor de su estudio. Las reproducciones de Goya en las paredes parecían mirarlo con intensidad. ¿Y si era verdad? Sería extraordinario. Y si no lo era, sería una decepción. ¿Pero qué era el dinero comparado con la posibilidad, con la conexión que sentía? Se sentó frente al ordenador, los dedos temblando ligeramente sobre el teclado. Isabella, escribió, cuéntame más. ¿Cómo podemos hacerlo de forma segura? El anzuelo había sido mordido. En Valencia, a cientos de kilómetros, una joven llamada Lucía Vargas, de 25 años, sonrió frente a su pantalla, rodeada de monitores y notas. El plan entraba en su segunda fase. Los días siguientes fueron un torbellino de correos electrónicos y planificación sigilosa. Isabella, Lucía, era una maestra de la orquestación. Proporcionó detalles sobre el convento, un nombre ficticio, pero con una ubicación plausible. El experto, un profesor inexistente con un currículum impecable, y lo más importante, las instrucciones para la transferencia. No podía ser una transferencia bancaria normal, argumentó, para no levantar sospechas. Debía hacerse a través de una cuenta de un colaborador de confianza en Sevilla, un supuesto abogado llamado Ricardo Jiménez. Mateo, a pesar de sus reservas latentes, se dejó llevar. La lógica del arquitecto, acostumbrada a la precisión y la verificación, luchaba contra el anhelo del hombre solitario. Realizó la transferencia y sintió una mezcla de euforia y pánico. La confirmación de Isabella llegó casi de inmediato, llena de gratitud y emoción. Lo hemos conseguido, Mateo. El primer paso está dado. Ricardo me confirma que ha hablado con la Madre Superiora. Están encantadas. Pronto tendremos esos tesoros en nuestras manos. Pero la alegría duró poco. Apenas una semana después surgió el primer obstáculo. El experto calígrafo había encontrado algo inesperado en los papeles, una marca de agua que sugería una conexión con la casa de Alba. Esto, según Isabella, aumentaba exponencialmente el valor, pero también la complejidad. Se necesitaría un segundo experto, esta vez en heráldica y documentos nobiliarios, y eso costaría otros 7.000 euros. Y había que darse prisa, porque alguien en el Ministerio de Cultura parecía haber oído rumores. Mateo frunció el ceño. La historia se complicaba. Se sentía como si estuviera en arenas movedizas. Habló por teléfono con su hija, Elena. Era una abogada treintañera, aguda y pragmática, con los pies firmemente plantados en la tierra. Le contó la historia, tratando de sonar casual como una simple curiosidad artística. Elena escuchó en silencio al otro lado de la línea. Su voz, cuando respondió, era cautelosa. «Papá, bocetos de Goya, en un convento, y te lo cuenta una mujer que has conocido por internet. Suena película, papá, y las películas no siempre acaban bien. No es solo una mujer, Elena, es Isabella. Es una experta, es diferente», replicó Mateo, quizás con demasiada vehemencia. «¿La has visto alguna vez? ¿Has hablado con ella por videollamada?», insistió Elena. «No, prefiere la escritura, dice que le permite expresar mejor sus ideas. Y está muy ocupada, viajando entre Sevilla y Archivos», se excusó Mateo. «¿Y ese dinero? ¿5.000 euros a un colaborador? Papá, por favor, ten cuidado. ¿Quieres que investigue a ese abogado, a ese Ricardo Jiménez?», ofreció Elena. «No», saltó Mateo, casi asustado. No. Es un asunto delicado, Elena, confidencial. Si empezamos a investigar, podríamos arruinarlo todo. Confía en mí». Colgó el teléfono sintiéndose incómodo. La intervención de Elena había pinchado la burbuja de fantasía, pero la influencia de Isabella era fuerte. Ella le envió más fotos, esta vez supuestamente de los bocetos, imágenes borrosas, genéricas, descargadas de internet y modificadas por Lucía, y le habló de su sueño compartido, de cómo esto los uniría para siempre. La duda se retiró de nuevo y Mateo envió los 7.000 euros. Mientras tanto, Elena no se quedó quieta. El instinto le decía que algo andaba mal.
No quería traicionar la confianza de su padre, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Con el nombre del supuesto abogado, hizo una búsqueda rápida en el Colegio de Abogados de Sevilla. No existía ningún Ricardo Jiménez con las características descritas. Buscó el convento. No había ningún convento con ese nombre en la Sierra Norte. El corazón se le encogió. Decidió hacer una búsqueda de imágenes inversa con las fotos que su padre le había mostrado de Isabella. Los resultados fueron inmediatos y demoledores. Las fotos pertenecían a Inés Lozano, una catedrática de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, una mujer real, con una carrera pública y, por supuesto, ajena a todo este asunto. Elena sintió un escalofrío. Su padre estaba siendo víctima de una estafa cruel y elaborada. Tenía que decírselo, pero ¿cómo? ¿Cómo romperle el corazón y quizás la dignidad? Mientras Elena reunía pruebas, Lucía en Valencia subía la apuesta. Inventó una nueva complicación. Un supuesto descendiente lejano de la casa de Alba había aparecido, reclamando los bocetos. Se necesitaba urgentemente una suma considerable, 20.000 euros, para comprar su silencio y asegurar la transacción a través de canales legales simulados. Para hacerlo más creíble, envió a Mateo documentos falsificados con sellos y firmas impresionantes, creados con una habilidad digital notable. «Es el último esfuerzo, Mateo mío», le escribió Isabella. «Después de esto el tesoro será nuestro. Podré viajar a Madrid y por fin nos abrazaremos. Celebraremos juntos nuestro triunfo. Imagínalo, querido Mateo, imagínalo». Mateo leyó el correo con manos sudorosas. 20.000 euros. Era una cantidad seria. Su pensión era buena, tenía ahorros, pero aquello empezaba a desbordarlo. La duda ya no era una mosca, era un ave de mal agüero graznando en su mente. Las palabras de Elena resonaban. Miró los documentos. Parecían reales, pero algo chirriaba. La precisión del arquitecto se revelaba. Fue entonces cuando Elena decidió actuar. Se presentó en el apartamento de su padre esa misma tarde, con una carpeta bajo el brazo y una expresión grave. «Papá, tenemos que hablar, y tienes que escucharme. De verdad». Se sentaron en el salón, rodeados de libros de arte que ahora parecían mudos, testigos de un engaño. Con delicadeza, pero con firmeza, Elena le mostró todo. La inexistencia del abogado y del convento, y la prueba final, las fotos de la verdadera Inés Lozano, junto a artículos y entrevistas suyas. Mateo miraba las pruebas con incredulidad. Su rostro palidecía por momentos. Pasó de la negación. «No puede ser. Debe haber un error a la ira. ¿Cómo se atreven? Jugar así con...» Y finalmente a una profunda y amarga desolación. Cada correo, cada palabra de Isabella, cada sueño compartido se deshacía como polvo entre sus dedos. No era solo el dinero, era la conexión, la esperanza, la ilusión de no estar solo lo que le habían robado. Se sintió estúpido, vulnerable, avergonzado. «Papá», dijo Elena poniendo una mano sobre la suya, «no es tu culpa. Esta gente es profesional. Saben qué decir, saben cómo manipular. Lo importante es detener esto ahora». 20.000 euros, Elena, susurró Mateo. Quería 20.000 euros más. «No le enviarás ni un céntimo más», sentenció ella, «y vamos a intentar hacer algo». El plan de Elena era audaz. Ya que sabían que era una estafa, jugarían un poco más para intentar obtener alguna pista, alguna información que pudiera servir para una denuncia. Mateo, aunque destrozado, asintió. Necesitaba hacer algo, recuperar una pizca de control. Respondieron a Isabella, diciendo que conseguirían el dinero, pero que dada la cantidad necesitaban una garantía adicional. Pedían una videollamada breve, solo para confirmar la identidad y discutir los detalles finales, cara a cara. Argumentaron que era una precaución lógica que su asesor financiero, Elena, exigía. En Valencia, Lucía leyó el correo con alarma. Una videollamada era imposible, era la línea roja. Intentó disuadirlos, inventando problemas técnicos, falta de privacidad en el convento, cualquier excusa. Pero Mateo y Elena insistieron. Viendo que su objetivo se volvía difícil y potencialmente peligroso, Lucía tomó una decisión fría. Era hora de cortar pérdidas y desaparecer. Respondió con un último correo, lleno de falsa indignación y dolor. «Mateo, no puedo creer tu falta de confianza. Después de todo lo que hemos compartido, si no puedes confiar en mí ahora, entonces no hay nada más que decir. Has roto algo hermoso. Adiós». Y luego, el silencio. El perfil de Isabella en Ars Mundi desapareció. La dirección de correo electrónico dejó de existir. El número de teléfono, un prepago, se desconectó. Se había esfumado.
La constatación final fue un golpe sordo, pero también, extrañamente, liberador. Ya no había dudas ni falsas esperanzas, solo la cruda realidad. Mateo había perdido casi 12.000 euros, pero lo que más le dolía era la traición a su confianza, la explotación de su soledad. Elena le ayudó a presentar una denuncia ante la Guardia Civil. Fueron honestos. Las posibilidades de recuperar el dinero o encontrar a la estafadora eran mínimas. Las redes de ciberdelincuencia eran complejas, a menudo operando desde múltiples países con identidades falsas y métodos de ocultación sofisticados. Pero era importante hacerlo, por estadística, por si acaso, por dignidad. Los meses siguientes fueron difíciles. Mateo se encerró en sí mismo por un tiempo. La vergüenza y la tristeza eran pesadas compañeras. Pero Elena y Javier no lo dejaron solo. Lo sacaban a pasear, lo llevaban a exposiciones reales en el Prado y el Thyssen, lo escuchaban sin juzgar. Poco a poco Mateo comenzó a sanar. La herida seguía allí, pero ya no sangraba constantemente. Un día, sentado frente a su ordenador, volvió a entrar en Ars Mundi. Vio a otros usuarios, algunos mayores, compartiendo su pasión con una inocencia que le recordó a sí mismo. Y sintió una nueva urgencia. Con la ayuda de Elena, escribió un largo post. No dio su nombre real, pero contó su historia con una honestidad brutal. Detalló las tácticas de Isabella, las señales de alarma que había ignorado, el dolor del engaño. No lo hizo por lástima, sino por advertencia. Lo tituló Las sombras detrás del lienzo, mi historia con una estafa de arte. La respuesta fue abrumadora. Mensajes de apoyo, de agradecimiento e incluso, dolorosamente, otras historias similares. Mateo se dio cuenta de que no estaba solo en su experiencia, y al compartir su vulnerabilidad encontró una nueva forma de fortaleza. Empezó a participar activamente en el foro, no solo hablando de arte, sino también alertando sobre perfiles sospechosos, compartiendo consejos de seguridad digital, convirtiéndose en una especie de guardián inesperado para esa comunidad que tanto amaba. Madrid ya no se sentía tan gris. El eco en su apartamento seguía allí, pero ahora se mezclaba con el sonido de las teclas mientras respondía a otros, mientras compartía su sabiduría, tanto artística como vital. Había sido engañado, sí, pero no destruido. Había perdido dinero, pero había ganado una lección invaluable, y en el proceso había encontrado una nueva forma de conectar, una más real, más cautelosa, pero no menos significativa. El susurro digital ya no era una promesa vacía, sino una conversación, una advertencia, un puente construido sobre las ruinas de una ilusión. Y en ese puente, Mateo Vidal, el arquitecto de Madrid, comenzó a reconstruirse.